Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Palabra del Señor. Buen domingo para todos ahí en casa. El primer domingo de Cuaresma decíamos que tenía en común el Evangelio de las tentaciones que Jesús sufre en el desierto. Este segundo domingo también tiene en común para todos los ciclos la escena de la transfiguración de Jesús en el monte. Acompañado de Pedro, de Santiago y de Juan, sube y allí se transfigura, como dice el texto, cambió su realidad, su aspecto, y dejó ver su gloria. De alguna manera les está adelantando lo que ha de ocurrir en la resurrección. Los está preparando después de haberles contado que iba a dar la vida por nosotros, que iba a entregar la vida en la cruz. Les está adelantando lo que ha de ser el final, de alguna manera, de la película. Aparecen, dicen, Moisés y Elías. Moisés es el paradigma de la ley, aquellas 10 palabras, aquellos 10 mandamientos que había recibido de Dios también en la montaña. Elías es el paradigma del movimiento de los profetas. Él también en una montaña, en el Horeb, había escuchado el llamado de Dios y había encontrado el sentido de cómo es Dios. No su atropello, no su forma de ser, sino un Dios que se expresa en el susurro de una brisa suave. Ambos, Moisés y Elías, conformaban de alguna manera todo lo que tenía que ver con eso que llamaban la ley y los profetas, toda la palabra hasta ese tiempo. Escuchar la palabra era parte de lo que le tocaba a cualquier paisano de Jesús que se sintiese un judío creyente de verdad. Pero además, cada día, al comenzar el día y en otros momentos, hacían esa oración que se llama Shema, y Shema significa eso: escucha, así empieza la oración. Escucha a Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Ahora, la voz del cielo dice a quién hay que escuchar. Sin dudas que es la voz de Dios que dice: este es Dios, este es mi Hijo, en Él pongo mi predilección, ahora hay que escucharlo a Él. Para Pedro, para Santiago y para Juan no solo debió ser ese momento muy difícil, sino después ya en la primera iglesia debió ser muy difícil cambiar la mentalidad para contarle a otros pueblos y a otras culturas a quién había que escuchar de verdad. Para nosotros también vuelve a ser un desafío escucharlo a Jesús, porque nos encontramos con muchas otras voces que terminan como atrayéndonos, a veces también dentro del gremio, ¿no? Uno tiene que volver siempre a escucharlo a Jesús. Él es la clave de todo esto. Un Jesús que además se acerca para decirles no tengan miedo, los toca. No es solamente la mirada de la contemplación de lo que está allí ocurriendo. Es un Jesús que, siendo Dios, es tan humano como nosotros, y por eso en ese acercamiento les remueve el miedo, el temor y los vuelve otra vez a la realidad. Vamos, abajo está la historia. Ese es el camino que hay que hacer. ¿Comprensible lo de Pedro? Sí, seguro. Para nosotros que estamos viviendo en estos días tanto calor, subir a la montaña y estar un poquito más fresco sería genial, y hacer camping en la montaña más. Pero la realidad es esta,
Y como Jesús les decía, ese es el lugar donde el hombre y Dios se encuentran permanentemente. Vamos a pedirle que también nosotros en lo cotidiano lo descubramos y lo escuchemos con un corazón siempre creyente. Abrazo, la bendición y hasta el domingo que viene.